Amigos de Globovisión, sean todos bienvenidos a esta edición especial del podcast. Estamos totalmente en vivo, por supuesto, una noticia bien sabida por toda la humanidad, el fallecimiento del Papa Francisco a las 7:35 hora de Roma. Lo anunciaba el cardenal Camarlengo de la Iglesia Católica y para ello me encuentro con el padre Néstor Briceño, él es párroco de la Transfiguración del Señor en la Arquidiócesis de Caracas. Padre, una noticia que llena, por supuesto, de mucha tristeza a todo los católicos del mundo y también a los que no profesan nuestra religión, pero que son cristianos y de otras religiones. El Papa Francisco, como lo dijo el cardenal, ha partido a la casa del Padre. Esas fueron las palabras que se usó. Con profundo dolor les informo que el Santo Padre ha partido a la casa del Padre. Un evento que llena de luto a toda la catolicidad. ¿Por qué, Padre? Bueno, ante todo, buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Y ciertamente el Papa Francisco es un hombre que en todo momento ha sido testimonio del Evangelio de Jesús. Yo creo que es lo que más impacta o ha impactado de su vida, ¿no? No solamente como Papa, sino como cardenal, como obispo, pues como él de manera muy sencilla ha vivido sus ministerios de gobierno, y cómo él pues nos ha invitado también a hacerlo de esa manera, sirviendo. Entonces, claro, hemos perdido a un hombre que de alguna manera nos ha traducido el Evangelio, no solamente a la contemporaneidad, sino que lo ha traducido también a los distintos conflictos por los que ha atravesado la humanidad en su pontificado y sigue atravesando en este momento. Un papa también que sin duda alguna tuvo como lema la opción preferencial por los pobres, como nos enseña la Iglesia Católica, siempre estuvo cercano con los más necesitados, con los más vulnerables. Creo que su legado sin duda alguna es esa cercanía, esa humildad, ese llevar el Evangelio, incluso cuando le dijo a los cardenales, a los sacerdotes que se llenen las sandalias de polvo porque no quiere una iglesia encerrada en una oficina parroquial, en unas cuatro paredes, sino que quiere una iglesia en salida que vaya a las periferias. Qué palabras tan hermosas que nos dejó el Papa Francisco y que la iglesia se hizo más cercana, Padre. Sí, mira, en su encíclica Evangelii Gaudium, pues definitivamente nos invita a todos a una evangelización al estilo de Jesús. Una evangelización que sale a buscar con misericordia, que tiende la mano a todos, a cristianos y no cristianos. Esto es lo más bonito, cómo nos invita a servir a la humanidad desde nuestro ser cristianos, pero precisamente anunciando esa buena noticia de Jesús, la alegría del Evangelio, la alegría de ese estar en todo momento con el otro para servirle, para mostrarle lo que es el camino a la verdad, el camino hacia el Señor. Y algo súper importante que usted dijo, un papa de la contemporaneidad que se preocupó por los problemas sociales y también ambientales en esa encíclica, alabado sea. Un papa que para mí fue algo novedoso como un joven periodista de la Iglesia Católica que un papa nos hablara explícitamente en un documento papal sobre el cuidado de la naturaleza, porque le llamó nuestra casa común, que debemos cuidar los pájaros, las aves, o sea, un sinfín de animales, tanto los que se arrastran, los silvestres, los salvajes, como dice también el libro del Génesis, que lo recordábamos justamente este sábado de gloria en ese pasaje tan hermoso. Un papa que se preocupa por la naturaleza. ¿Cómo se traduce eso, padre? Mira, no es un papa comeflor, que era lo que muchos esperaban cuando salió la Laudato Si, la Laudato Sea. Esperaban que fuera una ecología, digamos que desconectada de los problemas humanos, ¿no? Así como una ecología que, bueno, hay que cuidar a los animalitos, hay que cuidar Como la San tierra, hay Francisco. que cuidar todo, no, pero lo que pasa es que más bien fue rescatar el verdadero mensaje de San Francisco, ¿no? Y sorprende a todo el mundo cuando dice, ya va, es que el equilibrio perfecto se da cuando los bienes están al servicio de toda la humanidad. Y cuando para ese equilibrio ecológico cuidamos al pobre para que realmente nosotros, pues los que de alguna manera poseemos algunos bienes más que otros, pues estemos siendo gestores del cuidado de aquel que necesita de nosotros. Si nosotros los cuidamos, si nosotros le favorecemos su vida, pues entonces habrá un equilibrio en toda la Eso naturaleza. quiere decir que el Papa Francisco nos habló y nos dejó entrever un mensaje de santidad hasta en la forma como arrojamos un papel en la calle, padre. Yo me puedo hacer santo si coloco la basura en su lugar,
si cuido a un animalito, a un perrito, a un ave, ¿podemos ser santos en eso? Eso nos Claro dijo el que Papa sí. Francisco. Claro que sí, mira, y no hay una expresión más bonita que la del santo de al lado que nos ha regalado el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, ¿no? Alégrense, estén felices, porque el Señor nos llama a esa santidad. Y creo que el Papa Francisco de una manera muy pedagógica, pues en sus escritos nos ha ido Jesuita al llevando, fin. claro, claro, nos ha ido llevando a encontrar, a conocer esa profundidad del Evangelio para hoy, ¿no? Claro, que también es importante resaltar que el Papa Francisco, pues no solamente se quedó en escritos para nosotros, para la iglesia. El Papa Francisco trató de tender puentes Efectivamente. entre, pues, los distintos De ahí gobiernos. viene Pontifex, ¿no? El Claro, constructor de exacto. puentes. Y bueno, y muchísimas críticas recibió él por precisamente tratar de acercarse a esos gobiernos que pudieran tildarse de opuestos a la iglesia y cómo él, pues de una manera también pedagógica, pone a la iglesia al servicio, no de los gobiernos, pero sí de los pueblos. Una frase que se malinterpretó, padre, con respecto al Papa Francisco fue la justicia social y la repartición igualitaria de las riquezas que él hacía desde el punto de vista económico-social a estos aspectos fundamentales. ¿Tenía el Papa pensamiento de izquierda, de derecha? ¿Cómo era su pensamiento político en medio de su estudio, padre? Mira, es interesante esto, ¿no? Porque, a ver, resulta ser que eh, se me fue ahorita el apellido de este cardenal, un cardenal brasileño de los años 70, 80, muy luchador de la justicia social, pues él decía, cuando hablo de los pobres soy un santo, pero cuando doy el pan, Me llaman entonces ya me comunista. llaman Sí, lo comunista, recuerdo ¿no? perfectamente. Entonces, claro, el Papa Francisco pues sufre de eso. Al vivir el Evangelio, no es que tengas pensamientos de izquierda, no es que tengas pensamiento de derecha. El Evangelio supera cualquier ideología. Y entonces el Evangelio pues tendrá definitivamente cosas que alguna ideología podrá verla reflejado allí, pero no quiere decir que sea de esa ideología. Entonces el cuidado del pobre, pues es humanidad. Yo no lo llamaría ni derecha ni izquierda, es humanidad. En la libertad individual es humanidad, no es ni izquierda ni derecha, es parte esencial del ser humano. Entonces, claro, cuando el Papa Francisco pues va hablando de una y de otra cosa, pues no, es que este es comunista, o no, es que este se olvida de los pobres, o no, es que no, es que el Papa Francisco ha sabido plantearle las cosas a la sociedad actual como retos. Entonces, ¿realmente estamos nosotros cuidando a nuestros pueblos? ¿Realmente estamos nosotros favoreciendo la vida de aquellos más necesitados? Esos son dos planteamientos que están allí y que el Papa Francisco nos ha dejado muy claramente. Pasa similar con el tema de la comunidad LGTB, que el Papa Francisco también fue controversial cuando permitió, se habló en un primer momento de que las parejas homosexuales o del mismo sexo se podían bendecir. Entonces lo criticaron que era un papa liberal, pero es esa misma apertura que él dice que él no es quien para juzgar ni para condenar, sino que la iglesia, perdón, está abierta a todas las personas de buena voluntad y que no es un museo de, como dicen popularmente, de santos, sino que al contrario, es un lugar para que vayan los pecadores, se reconcilien Claro. con Dios y pidan perdón por Pero, todos sus pero pecados. fíjate que ahí ha estado la manipulación también de algunos medios, ¿no? Él en ningún momento dijo que se podían bendecir las uniones Exacto. homosexuales, eso en ningún momento lo ha dicho, ¿no? Él lo que ha dicho es que la persona puede recibir la bendición, es decir, cualquier persona que llegue aquí en Venezuela, todo el mundo pide bendición, padre, bendición, o en algunas partes se ponen así, ¿no? Y el sacerdote pues da la Claro. bendición. Tú no le vas a preguntar, ¿usted está casado por la iglesia? ¿Usted es de la comunidad LGTB? Usted tal, ¿no? Tú das la bendición y ya. Exacto. Otra cosa muy distinta es da bendecir las uniones Sacramentalmente. sacramentalmente, que de eso definitivamente el Papa pues no ha dicho absolutamente nada. Murió el Papa, padre. ¿Qué viene ahora? Los actos fúnebres, el cónclave. Hay nombres que circulan como futuros papables. Se habla del cardenal Pietro Parolin, también del cardenal asiático filipino Luis Antonio Tagle. Son especulaciones, le dejamos eso al Espíritu Santo, al consistorio de cardenales.
Mira, en nuestro corazoncito siempre tenemos un favorito. Tal vez porque lo conozcamos personalmente, por haber Y estado en Parolín fue muy nuestro cercano a pueblo, nosotros. claro, y por querernos tanto a nosotros aquí en ¿Tiene Venezuela, la ¿no? foto con Parolín? Mira, fotos no tengo con Parolín, pero sí tengo bueno, algunas conversaciones bien interesantes con él que uno guarda pues en el corazón así, ¿no? Así como también que el Señor lo tenga en su gloria, a Monseñor Aldo, ¿verdad? Exacto. Bueno, excelente también. Pero bueno, el Señor pues definitivamente es el que va a dirigir. Acuérdate que quien entra papa al cónclave sale cardenal. Es decir, si nos ponemos a hacer apuestas, seguramente nos vamos a pelar, ¿no? Y bueno, y si vamos a la ficción, Y el Espíritu Santo pues sorprende. claro, y si vamos a la ficción, pues hasta en la película Cónclave nos enseña eso, ¿no? No Que la he hay que visto. dejarlo, tienes que verla. Y además con este repunte, pues más todavía. Fíjate que es importante lo que va a pasar ahora, ¿no? Ahora la iglesia queda como en un suspenso. Ok. Y esto es importante aclararlo. Ya es oficial que se ha suspendido la canonización de Carlos Acutis este domingo que viene. Es decir, se ha suspendido, o mejor dicho, se ha atrasado, no es que se ha suspendido, se ha atrasado La celebración de la canonización. celebración de canonización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una celebración propia del Papa. Exacto. ¿Ok? Entonces, estando sede vacante, no hay quien haga lo que tiene que hacer el Papa. ¿Qué se siguen haciendo? Las cosas rutinarias y digamos que no van a causar ningún cambio La iglesia sustancial, no se ¿no? paraliza La en este iglesia no momento. se paraliza, es decir, seguimos celebrando los sacramentos, seguimos celebrando la Pascua. De hecho, toda esta semana es semana de Pascua y ustedes verán a los sacerdotes vestidos de blanco y dirán, pero qué antipáticos, ¿cómo están de blanco si el Papa se murió? Deberían estar de morado. No, no, es que precisamente nuestra fe que nos dice que la muerte nos Alégrense. lleva al encuentro con Jesús. Claro. Entonces, precisamente estamos de blanco y en esta semana de resurrección, porque además lo dice el mismo misal, nada, nada sustituye a la semana de Pascua. Es la fiesta más larga que tenemos en nuestra iglesia. Ya pronto vendrá las pompas funerarias, ¿verdad? Pues los pondrán para ser venerado los restos mortales del Papa, pues por los fieles, por los gobernantes Que que además será vayan a novedoso, asistir. padre, Mira, esta sí, ocasión. sí, vamos a ver qué sorpresa nos traen, ¿no? Porque a lo mejor, tú sabes que muchas veces pasaba que una cosa quería él y otra cosa terminaba haciendo por la practicidad, Claro. ¿no? Por la practicidad. Pero bueno, vamos a ver cómo si realmente va a estar expuesto a todos, si no va a haber un momento previo para gobernantes. Lo ideal sería que esté expuesto a todos. Y claro, los gobernantes pues pasarán también allí a rendirle sus respetos. Lo más novedoso es que no va a ser enterrado en San Pedro, sino que será enterrado en Santa María la Mayor, ¿ok? Por una devoción muy especial que él le tenía a nuestra buena madre bajo la advocación de Salutis Romana, es decir, la salud de los romanos, ¿no? Este ícono hermosísimo que está allí. Y también, pues ya una vez que suceda esto, tendremos la convocatoria al cónclave. Ya han sido convocados los cardenales al consistorio, es decir, como la preparación a todo lo que corresponde para la preparación del cónclave, y ya después se hará la convocatoria del cónclave, que será de hoy en 15, máximo 20 días, Ok. estará empezando el cónclave. ¿Y cuánto tiempo va a durar el cónclave? El que quiera el Espíritu Santo hasta que llegue a tener 2/3 partes de los votos. Está con nosotros también Arturo Peraza, él es el rector de la Universidad Católica Andrés Bello de la UCAD para conversar en esta edición especial. Pero antes, padre, instruyanos con su sabiduría de teólogo, de profesor justamente de la UCAD y del ITER. ¿Qué perfil necesita el nuevo Papa, padre, a esto de la inteligencia artificial, de la globalización, un mundo tan avanzado tecnológicamente hablando? ¿Necesita la iglesia un Papa joven que continúe con las prescripciones del Papa Francisco? ¿Cómo, cómo cree usted, desde su experiencia, que necesita la iglesia ahora un sumo pontífice? Me estás pidiendo que juegue a ser pitonizo. Pero bueno, mira, si uno dependiera, que uno no es el Espíritu Santo, pero si uno dependiera, tendría que ser un papa primero tremendamente político. Porque estamos en un Político. momento, si estamos en un momento muy crítico a nivel mundial. Fíjense cómo el Papa el domingo, que aunque no pudo leer el mensaje, pero en el mensaje pedía el desarme, Claro. pedía parar la fábrica de guerras, ¿no?
entonces tiene que ser una persona profundamente política Ok. para poder lidiar con los gobiernos, pero también política hacia adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ciertamente hay una línea renovadora del Papa Francisco y hay otra línea, pues un poco, Conservador. no, yo no la llamaría a lo mejor ni conservadora ni tradicionalista, sino estaticista, es decir, que le gusta lo estático, que mejor no toque Siempre eso, se ha hecho así. no toque eso, que eso está bien así, no lo toque, ¿no? Pero oye, el Papa nos ha dado ese empuje al caminar juntos, a la sinodalidad, al descubrir cosas, y a veces a la gente le cuesta mucho, ¿no? Fíjate que hay un detalle que no quiero dejar pasar por alto. Adelante. Y vamos a hablar desde la teología, si quieres. Es su área. El Papa muere el lunes de Pascua. Sí, O sea, qué bonito. qué bonito. Sí. El Papa Juan Pablo II murió las vísperas del segundo domingo de Pascua. Se lo he dicho siempre a los que, con ¿Verdad? los que Del conversamos. Domingo de la Misericordia, que era su devoción favorita. Y el Papa Francisco muere este lunes de Pascua, después de haber celebrado una Pascua con muchísimas dificultades, Sí. pero podríamos imaginarnos en su oración cómo le diría a Jesús, Jesús, déjame hasta el domingo y después llévame, pero al menos para dar este empuje final a la iglesia, ¿no? Y yo creo que nos ha dado un empuje bellísimo porque nos ha invitado a que nosotros seamos verdaderos testigos de la fe, testigos de la esperanza y que seamos esos peregrinos que de este mundo tan carente de fe y esperanza podamos llegar hasta nuestra meta, que es Cristo Jesús. Amén. Además que el Papa Francisco muere en el año jubilar, Padre, en el año de la Exacto. esperanza. Seamos peregrinos de la esperanza. Y nos da a Venezuela unos grandes regalos antes de irse, que fue la canonización de la Madre Carmen Rendiles y de José Gregorio Hernández. Qué gran emoción como venezolano siento que el Papa se fue, pero nos dejó Sí. la mesa lista, como dicen. Bueno, preparada. gracias a Dios y de verdad que qué bien que él pues se ha recordado de Venezuela y nos ha dejado eso. El Vaticano busca un nuevo papa y el misterio del cónclave en esta plataforma. Conéctese a través de YouTube, Globovisión Podcast, en todas partes del mundo. Me encuentro con el padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, y con el padre Néstor Briceño, párroco de la Transfiguración del Señor en la Arquidiócesis de Caracas. Comentábamos en el bloque anterior, padre, un poco ese legado del Papa Francisco tras su fallecimiento, estudiando su vida desde el punto de vista pastoral, espiritual, moral y social. Ahora, una mirada jesuita al Papa Francisco. ¿Qué nos deja Jorge Mario Bergoglio como ese jesuita educador desde que estaba en Argentina y ahora como Papa durante 12 años, padre? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mira, la Compañía de Jesús nace en un momento histórico que hablamos de cambios en la humanidad. Era un tiempo que llamamos la Reforma y la Iglesia también necesitaba un cambio y a eso se le llamó la Contrarreforma. ¿Eso qué significó? Bueno, que hubo un conjunto de críticas a la Iglesia. Unas críticas porque había una situación dentro del papado, dentro de la institucionalidad de la Iglesia que no estaba bien y que fue denunciado. Digamos, gente en el fondo terminando saliéndose, como fue Lutero y otros, pero había denuncias reales, denuncias de que las cosas no estaban funcionando bien. Y la Compañía de Jesús nace para decir, no queremos hacer el cambio saliéndonos, sino metiéndonos y transformando desde dentro esa iglesia. Jorge Mario Bergoglio es un hombre que es portador de esa historia y también dentro de la iglesia hacía falta cambios. ¿De qué cambios estamos hablando? Bueno, cuando uno ve el ministerio del Papa puertas adentro, uno empieza a descubrir que hay elementos de transformación que eran necesarios. Primero, el tema financiero de la iglesia, del cual poco se habla, pero sí hacer transparente el BIOR, hacer transparente el Banco del Vaticano, hacerlo auditable y ser parte del sistema bancario universal y el sistema bancario europeo, lo que significaba transparentar la estructura de cuentas. Eso era importante. Una segunda cosa que era muy importante, enfrentar las situaciones de abuso que se estaban dando en la iglesia. Eso también habían sido destapados varios de ellos por el Papa Benedicto, pero en definitiva había que terminar de confrontar, cambiar las normas, estructurar nuevas políticas que enfrentaran estas circunstancias que la iglesia tenía y que invitaran a la iglesia a una conversión y a un cambio. Enfrentar cambios en términos de la relación con la mujer, por ejemplo, y empoderar a la mujer y darle nuevas funciones, lo que no significa crear sacerdotisas, esa no es la lógica de esto, sino la lógica de que efectivamente en la iglesia tenemos múltiples funciones y la mujer tiene un rol muy importante que cumplir, entonces
veces se le entrega incluso uno de los dicasterios. Sí, exacto. Así se llaman los ministerios en el Vaticano. Entonces, bueno, hay una mujer presidiendo un dicasterio. Primera vez en la historia de la iglesia que se Sí, ve. así es, igualito que el gobierno de la Ciudad del Vaticano, lo lleva una mujer. Entonces, estás viendo como oportunidades en donde se reconoce la función de la mujer en la historia de la iglesia. Claro que en la iglesia hay santas importantísimas a lo largo de la historia. Santa Teresa de Jesús, por decir algo, doctora de la iglesia, pero hay historias y María es un personaje central en el camino de nuestra fe, y por eso el Papa decide incluso que lo entierren a los pies de María en la advocación de Santa María Mayor en allí en la iglesia Santa María Mayor en Roma, y no en el Vaticano. Creo que de alguna u otra manera hay ese conjunto de señales del Papa de transformación de la iglesia que hablan de lo que los jesuitas queremos hacer en nuestras vidas personales, que es lo primero, y también llevarlo a la otra gente. Hay que transformar para poder ser mejor, y esto empieza por uno mismo, no empieza afuera, no empieza señalando con el dedo a otro, empieza por preguntarte a ti mismo qué tienes que mejorar tú. Padre, y hay ese miedo latente dentro de la feligresía que estos cambios que el Papa Francisco produjo desde el interior de la iglesia con un nuevo Papa continúen o no continúen, un poco lo que pasó en el Concilio Vaticano II cuando muere el Papa Juan XXIII y eligen a Pablo VI. Entonces, ¿será que estas reformas continúan dentro de la iglesia o el Papa que viene revierta estas nuevas transformaciones del Papa Francisco? ¿Qué le espera a la iglesia en los próximos años? Mira, yo le dije que nos está invitando a hacer pitonizo, le decía yo en el Sí. corte anterior. Fíjate que efectivamente, primero, el colegio cardenalicio en su gran mayoría ha sido electo por el mismo Francisco, Exacto. pero eso no es que genera ninguna garantía. Yo creo que cada papa tiene su estilo. Yo sí creo que hay una suerte de continuidad en principio, porque hay un espíritu de continuidad de los cardenales con el Santo Padre, porque las cosas se discuten en equipo, no son tan individuales, Claro. no son actos tan particulares. No se está cambiando de un presidente a otro. Por en el eso, país. esto no es un juego simplemente de mayorías. Yo creo que la idea de sinodalidad justamente es que estamos aprendiendo a caminar juntos. Evidentemente cada papa pone su tono, su estilo, su manera, y tú puedes decir que un Pío XII no se parece a Juan XXIII, que Juan XXIII no se parece, Pablo VI no se pareció a Juan XXIII, pero continuó su obra, y el mismo Juan Pablo II continuó la obra de implementar el Concilio Vaticano. Cada uno lo interpreta según su forma y manera, y el mismo Francisco ha hecho una reinterpretación de qué exige en el día de hoy implementar los cambios que el Concilio Vaticano II propuso a la Iglesia. Entonces me imagino que el nuevo Papa se conseguirá con los retos que tiene que tener. ¿Eso qué supone? Bueno, va a ser muy importante en este momento lo que llaman congregaciones generales. Exacto. Es decir, una vez que el Santo, que digamos haya ocurrido los funerales del Santo Padre, los cardenales se van a reunir y discutirán cómo ven la iglesia, cuál es la evaluación que ellos hacen, dónde están las prioridades, qué es lo que habría que proyectar, y entre ellos se están escuchando. Y eso ya da unas pistas en dos sentidos. Primero, bueno, cuando la gente empieza a votar es por a quién escuchó, a quién oyó, qué fue lo que dijo esta o aquella persona. Y lo segundo que va a terminar ocurriendo es que esa persona que quede electa ha escuchado a sus hermanos cardenales y de alguna u otra manera empieza a implementar esos cambios que los cardenales consideran que son importantes. El tema Venezuela con el Papa Francisco. Comentamos en el segmento anterior que antes de irse a la casa del Padre nos ha dado dos regalos significativos para la espiritualidad de nuestro país, que fue la aprobación de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles. ¿Qué significa eso para los venezolanos? Bueno, primero yo creo que es una invitación a descubrir el camino de santidad del pueblo. Hay un dato interesante en el caso de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández es un santo que llega a los altares por la aclamación del pueblo. Y de alguna otra forma es un reconocimiento de un principio eclesial de que el santo pueblo de Dios no se equivoca cuando profesa desde la fe. Y en parte de ese signo es esto de decir, el pueblo venezolano reconoció la santidad de este hombre, y a nivel global es un dato que es reconocido. Entonces, bueno, eso ha promovido la causa en este caso de José Gregorio Hernández. Y yo diría que es un buen momento para ponernos como en un espejo y podernos decir a nosotros mismos, pero él somos nosotros. Ese hombre que
pues nos representa, esa es la idea. No es un ser extraño, no es un extraterrestre que llegó a Venezuela, no, es un venezolano que vivió dificultades, en unos periodos también muy duros del país, en unas complejidades. ¿Y a qué invitó José Gregorio Hernández? Primero, a formarse y a estudiar. Es un hombre estudiado, es un hombre de ciencia, un hombre seriamente científico, trae una cátedra de histología, genera un montón de cátedras dentro de la Universidad Central de Venezuela, es miembro de la Academia de Ciencias Medicina del país. Es un hombre formado, pero segundo, un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre que está cerca de Dios. Y es un hombre que trata a todos, pero especialmente a los más pobres. Entonces, esa cualificación de cercano a los pobres, buen profesional, excelente profesional y hombre de fe, son tres carismas en los cuales nos podemos ver los venezolanos frente a las dificultades que hoy tenemos y decir, eso somos nosotros en verdad. Recuperemos lo que tenemos, porque eso es lo que va a terminar recuperando a la sociedad Y venezolana. que podemos llegar a ser santos también. Sin duda, y yo creo que hay mucha gente santa allá afuera en la calle. Total. Y que uno ha tenido la oportunidad de cruzarse en la vida a muchísima gente buena y santa, y eso es de las cosas que uno agradece. Padre Néstor, me decían por la calle cuando venía de camino al canal, bueno, y será electo el cardenal Porras, el Diego Padrón. Podemos explicarle a la feligresía que ellos, por supuesto, por su edad, no pueden participar en este conclave. Pero, Sí. ¿qué se espera para Venezuela? Mira, lamentablemente, ni el cardenal Porras ni el cardenal Padrón van a estar presentes en el cónclave. Los dos son mayores de 80 años. Y el cónclave, pues, es para los cardenales menores de 80 años, ¿no? Hay un gran número de cardenales mayores. Y bueno, pues quedan fuera. Pero no quiere decir que no hay oración, que no haya, pues, como que todo un trabajo que se va realizando. Entonces, a ver, ¿cómo queda Venezuela? Lo que pasa es que el cónclave no es una cuestión por países, Exacto. ¿no? Y eso es importante entenderlo. El cónclave es, bueno, un grupo de personas que se reúne, pues, porque ha recibido una tarea de toda la iglesia en la persona del Papa que les ha dado ese nombramiento para, como ya lo ha dicho el padre Arturo, reflexionar sobre la iglesia, reflexionar sobre el futuro de la iglesia y elegir a la persona idónea según los criterios que ellos han ido reflexionando, pues para dirigir la iglesia. Fíjate que hay una característica en este cónclave que no tenían los cardenales en el cónclave anterior, que no fue hace tanto, fue hace apenas 12 años, Sí. es decir, no fue hace tanto. ¿Y cuál es la característica? Que estuvieron en un sínodo de la sinodalidad. Es decir, que estuvieron en una reunión de obispos, padres y madres sinodales. Madres, sean religiosas o laicas, padres, sean los obispos o también, pues, aquellos que han sido invitados, laicos y sacerdotes. Entonces, esto es importantísimo porque alguno de los cardenales llegó a comentar cosas como, mira, yo no entendía esto como me lo han explicado. Y ahora, aunque no esté de acuerdo, entiendo esa otra posición. Entonces, fíjate qué bonito que ya empezamos a entrar en un diálogo del encuentro, ¿no? Un diálogo no de la imposición, sino del encuentro y de la escucha del Espíritu Santo. Padre Arturo, comentábamos con el Padre Néstor en el segmento anterior y quisiera conocer su opinión como rector de una de las universidades más prestigiosas del país, que conoce la realidad social del venezolano y también un poco la parte histórica universal. ¿Cuál perfil debe tener el Papa que tiene que gobernar la Iglesia en estos meses, en estos años? ¿Cómo cree usted que es ese candidato? ¿Qué le hace falta a la Iglesia para continuar con estas transformaciones del Papa Francisco? ¿Un Papa joven, un Papa de edad un poco avanzada? ¿Qué considera usted que necesita la Iglesia en este mundo tan globalizado? Bueno, ninguno de los cardenales es muy joven que digamos, obviamente cuando se llega allí se llega con cierta edad, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué creo yo que va a ser importante? Yo creo que lo que tiene delante son algunos retos que uno tiene que mencionar. En principio, todavía es importante darse cuenta que el tema de la sinodalidad es un tema en el cual tenemos que seguir navegando. La Iglesia ha tenido una fuerte tendencia a la clericalización, que fue de las cosas que Francisco más criticó. Es decir, centrarse solo en los curas y las monjas, y creer que la Iglesia son los curas y las monjas. Y no, la mayoría, el 90% de la Iglesia son los laicos que son papá, mamá y tíos y no sé qué, y el trabajador y aquel y el otro, que están todo el día en la brega.
Y esa gente es la iglesia. Y es la iglesia porque llevan el mensaje de Dios en su trabajo, en su casa, en el carrito, en donde estén montados. Allí es en donde llevan el mensaje de Dios con su actitud, con su cercanía, con una ayuda, con alguien que pidió 20 bolívares para limpiarle el vidrio a alguien y yo te los di aunque me fastidiara, porque estoy cercano a la gente. Y ese es el modo en que se anuncia la palabra de Dios. Y bueno, esa iglesia tiene que aprender a caminar juntas. Todavía nos falta bastante de esa ruta. Yo creo que será importante ver cómo se impulsa esta ruta de la sinodalidad. Un segundo reto es que yo creo que estamos en un ambiente lamentablemente prebélico a nivel global, Sí, y es un papa que va a tener que lidiar con ambientes prebélicos. Hablamos de ya casos bélicos como Rusia, Ucrania, la situación de Gaza, pero uno va percibiendo cómo en varios lugares aparecen elementos de rearme, dejar de lado la ayuda al pobre. Hemos visto cómo se han cerrado oportunidades para el oxígeno que se requiere para los elementos de desarrollo y para que logremos los ODS que nos hemos planteado para el 2030. Y muy por el contrario, vemos cómo los mercados se empiezan a encerrar y se empiezan a armar. Bueno, ese papa va a tener que lidiar con ese contexto global mucho más complicado, en donde además fácilmente se le tira la puerta al hermano, sí. Y eso es al migrante. Y si algo le dolía a Francisco era el tema de los migrantes, y si algo recuerda la Biblia es que le dice al pueblo de Israel: recuerda que tú fuiste extranjero en tierra extraña y allí te buscó el Señor. Entonces es recordar a aquel que está en mayor condición de vulnerabilidad e irlo a buscar, e irlo a rescatar. El Papa necesita ser una persona que tenga ese lenguaje y que tenga esa cercanía. Otro miedo latente que existe dentro de la iglesia, particularmente en Venezuela, como suspendieron la canonización del beato Carlos Acutis, ¿qué pasa con José Gregorio y la madre Carmen Randiles? ¿Se retrasa el proceso? ¿Hay que esperar que el nuevo papa revise los documentos? No. ¿Cómo quedaríamos en ese particular? No, eso ya eso pasa al Colegio de Cardenales, que tenía que reunirse a decidir la fecha. Y sigue así. O sea, ya todo lo que ha firmado el Papa Francisco sigue así. Carlos Acutis, bueno, se retrasa porque, como explicábamos en el segmento anterior, no hay papa y es una tarea fundamental del papa. Pero el resto, pues una vez que asume el papa, pues bueno, si se ha dicho en pasillos que a lo mejor es para octubre, pues a lo mejor seguirá siendo para octubre. Okay. A lo mejor Carlos Acutis entrará en ese paquete de canonizaciones, ya no, porque ahorita iba a ser el domingo que viene por ser el jubileo de los adolescentes, pero bueno, ya no entra como parte esencial del jubileo de los adolescentes, que además me contaba un amigo que está ahorita en Roma, que ayer vio al Papa pasando ahí frente a él y su familia, que fue a celebrar el jubileo de los adolescentes, que están en la expectativa a ver de qué va a pasar el próximo fin de semana con el jubileo de los adolescentes, ¿no? Ahora, como cristiano, una pregunta, un mensaje de recomendación para los dos. ¿Qué hacemos en este periodo ese vacante nosotros los cristianos? Lo que de alguna otra forma podemos apoyar con la oración. ¿Cuál es la recomendación que ustedes nos dan? Sí. Y seguir las especulaciones, que va a ser Parolín, que va a ser Taglay. No. ¿Qué hacemos? Mira que hay una frase romana que conoce muy bien Néstor, que dice aquello de: entran papables y salen cardenales. Y no por alguien en particular. Creo que siempre nos hemos ido acostumbrando a que el colegio cardenalicio nos da sorpresas. Hay veces que eligen a alguien muy esperado. Sí. Fue el caso de Ratzinger en este caso. Era el segundo de a bordo del Papa Francisco. Pero en el caso de Francisco no fue un personaje esperado. Juan Pablo no fue un personaje esperado. Entonces, mira, depende. Hay de todo en la iglesia y no hay... Ese juego de adivinanzas no funciona muy bien. ¿Qué sí se puede hacer? Dos cosas. Primero, rezar por el Papa Francisco, que bastante que nos pidió. Sí. Entonces, claro que uno pone en las intercesiones de los difuntos al Papa, porque quiere pedirle a Dios por él y pedirle a él que ore por su sucesor y por esta iglesia que ha dejado. Y en segunda instancia, orar para que el Señor pueda, a través de los cardenales, hacer sentir su voluntad y nos elija de nuevo un sumo pastor que pueda llevarnos por el camino de lo que él quiere en este tiempo que ya vimos tiene retos importantes. Solo agrego dos cositas a las que ha dicho el padre Arturo. Su jefe. Jefe. Uno de los tantos jefes sí, que tengo. A ver, primero, el respeto. Yo creo que es un momento de un respeto profundo al Papa Francisco, a su memoria. Nos haya caído bien o no nos haya caído bien, hayamos estado de acuerdo con lo que dijo o no hayamos estado de acuerdo, eso no importa, pero fue una persona que tuvo una tarea y que la supo llevar. A lo mejor distinto a como lo hubiéramos llevado nosotros. Bueno, cuando el Señor elija al padre Arturo Papa, pues veremos cómo lo lleva, ¿no? Pero bueno, eso es lo primero. Y segundo, profundizar el mensaje del Papa Francisco.
Yo creo que es un momento de agarrar ese magisterio y meterle el diente, masticarlo, ¿sabes? Como que aplicarlo, ver lo bonito que hay en cada parte del magisterio. Y bueno, termino con algo que el mismo Papa Francisco nos ha dejado, ¿no? Y es ver cómo ese corazón de Jesús, ese resucitado, pues nos invita a la vida plena, la vida en felicidad, que seguramente él, el Papa Francisco, ya ha alcanzado. De verdad estaba súper nervioso, pero la conversación fue muy amena, muy gratificante. Agradecerle, padre, por su tiempo. Sé que es un hombre con una agenda súper apretada al ser rector de la UCAD, el padre también con las clases en el ITER y en su parroquia. De verdad, muchísimas gracias a los dos por hablarnos del Papa Francisco, su legado y por supuesto lo que nos hace falta a los cristianos, saber leer lo que está pasando en el tiempo, específicamente en torno a la Iglesia Católica y qué hacer en estos tiempos tan importantes. Muchísimas gracias, la bendición para todos. A Ustedes, ustedes, Padre, Dios. gracias. y bueno, que Nos Dios los bendiga. bendiga. Amén. Y a ustedes gracias por la sintonía en este especial sobre lo que busca la Iglesia Católica a través del cónclave y el misterio de esta muerte del Papa Francisco. Muchas gracias.